Al principio solo fue cuestión de conveniencia. Ignacio necesitaba una habitación cerca de la universidad y Manuel tenía una libre. No fueron amigos al instante, ni compartían pasiones desbordantes. Pero desde el primer desayuno en silencio frente a 2 tazas de café mal servido, entendieron que la compañía, cuando no incomoda, ya es un buen comienzo. Los días pasaban entre clases, tareas y rutinas mecánicas. Ignacio solía llegar antes y preparar algo rápido. Manuel aparecía más tarde, cargado de planos, ideas, y ese aire ausente de quien siempre está diseñando algo en su cabeza. A veces no hablaban durante horas. Pero el silencio entre ellos no era incómodo. Era cómodo, limpio, como un cuarto ventilado. Todo parecía estable, predecible. Hasta que dejó de serlo. Una noche, Ignacio estaba sentado en el suelo del salón, frente al portátil. Llovía. Manuel volvió empapado, dejó la mochila y se sentó cerca sin decir nada. Durante casi media hora, ninguno pronunció palabra. Luego, sin levantar la mirada, Manuel preguntó: ¿Te molesta que no hablemos mucho? Ignacio parpadeó, confundido por la pregunta. No. A veces se siente mejor que hablar, respondió. Ese fue el primer crujido. Una grieta mínima, imperceptible, en esa dinámica de 2 desconocidos que compartían espacio. Desde ese momento, algo cambió. No fue un cambio abrupto. Fueron gestos sutiles. Manuel empezó a quedarse un poco más en las mañanas. A veces preparaba café antes de que Ignacio despertara. O encendía música baja mientras cocinaban. Ignacio, por su parte, empezó a esperar que Manuel llegara por la noche antes de ver algún capítulo de la serie que seguían juntos. No lo decía, pero lo hacía. Y Manuel parecía notarlo. Una vez, mientras veían un documental sin mucho interés, Manuel se rió por algo que no tenía gracia. Ignacio lo miró. No era la risa lo que le llamó la atención, sino que lo mirara justo después, como esperando ver si su reacción era la misma. No lo fue. Ignacio no rió. Pero sonrió. Y Manuel bajó la mirada. Nada se dijo, pero el aire se espesó. En la universidad, Ignacio empezó a notar pequeños gestos. Manuel se acercaba más cuando hablaban, o tocaba ligeramente su brazo al hacer un comentario. Antes no lo hacía. Ignacio no sabía si eran imaginaciones suyas o si algo estaba surgiendo. Pero la duda ya estaba ahí. Y con ella, la inquietud. Una tarde, mientras caminaban de vuelta del supermercado, Ignacio habló. ¿Crees que es raro que 2 personas tan distintas puedan convivir tan bien? Manuel tardó en responder. No lo sé. Tal vez porque no somos tan distintos. Esa noche, Ignacio pensó demasiado. No por lo que Manuel había dicho, sino por cómo lo había dicho. Con una pausa extraña, con un tono distinto. Las semanas pasaban y la rutina ya no era solo rutina. Había tensión. Una especie de electricidad que no terminaba de explotar, pero que estaba ahí. Se manifestaba en los silencios que duraban un poco más. En las miradas que terminaban desviándose demasiado tarde. Una noche, Ignacio se levantó por agua. Cruzó el pasillo en penumbra y al doblar hacia la cocina, se topó con Manuel. Ambos se quedaron inmóviles. Ninguno se apartó. Fue un segundo. 2. Pero pareció más. Luego, sin decir nada, cada uno siguió su camino. Pero Ignacio no volvió a dormir. No por el susto. Por lo que había sentido. Por el calor extraño en el pecho. Lo peor no era no saber qué sentía Manuel. Lo peor era no saber qué sentía él mismo. En clase, no se concentraba. En casa, fingía normalidad. Pero cada movimiento de Manuel, cada palabra, cada gesto, tenía ahora un peso desproporcionado. Ignacio comenzó a evitar ciertos temas. Pero también buscaba otros para pasar más tiempo juntos. Una tarde lluviosa, Ignacio llegó mojado y exhausto. Manuel le alcanzó una toalla sin decir nada. Lo observó mientras se secaba el cabello. No había nada romántico en el gesto. Pero el silencio que siguió fue casi insoportable. Como si ambos supieran que algo estaba a punto de romperse, o de revelarse. Esa noche, cuando Ignacio se metió en la cama, se quedó viendo el techo. Escuchaba el sonido de los pasos de Manuel en el pasillo, el clic de la luz, el susurro de una puerta cerrándose. Y entonces deseó algo que no había deseado nunca con tanta claridad, que él se quedara. Solo eso. Que no se fuera a dormir. Que cruzara la habitación y dijera algo, cualquier cosa. Pero no pasó. Y el silencio fue brutal. Lo más confuso era lo cotidiano. Preparar café juntos. Reírse de un vídeo. Pelear por quien se comió el último yogur. Todo seguía igual. Pero no lo era. Porque cada detalle ahora cargaba una pregunta sin respuesta. Una noche, Ignacio se atrevió. ¿Has sentido alguna vez que no entiendes lo que te pasa, pero tampoco puedes ignorarlo? Manuel se quedó en silencio largo rato. Sí. No dijo más.
Pero esa única palabra fue un disparo. Ignacio no preguntó nada más. No porque no quisiera, sino porque supo que no era el momento. Días después, estaban viendo una película. A la mitad, Ignacio notó que Manuel no miraba la pantalla. Lo miraba a él. Por un instante, sus ojos se encontraron. Y ninguno apartó la mirada. No hubo palabras. Pero ambos entendieron que la amistad ya no bastaba para definir lo que estaban viviendo. Ignacio llegó tarde aquel jueves. Caminaba como si llevara el peso del día en la espalda, y cuando cerró la puerta del apartamento, soltó un suspiro que no tenía forma pero sí fondo. No saludó de inmediato. Se quedó unos segundos con los ojos cerrados, apoyado contra la madera, como si necesitara ese espacio mínimo para no quebrarse. Manuel, que estaba en la cocina preparando algo sencillo, lo observó en silencio. No hizo preguntas, no llenó el aire de frases vacías. Esperó, simplemente, hasta que Ignacio dejó la mochila sobre la silla del comedor y se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas y la mirada clavada en ninguna parte. Ha sido uno de esos días en los que ni siquiera sabes por qué estás agotado, dijo Ignacio al fin, sin mirarlo. Solo sabes que estás vacío. Pero no de energía, sino de ganas. Manuel apagó el fuego y se acercó sin prisa. Se sentó en el suelo a su lado, imitando su postura. No había necesidad de formalidades cuando el cansancio emocional hablaba más fuerte que cualquier protocolo. A veces pasa, respondió con suavidad. No necesitas una razón grande para sentirte así. A veces se acumula todo lo pequeño. Ignacio soltó una risa breve, sin alegría. Es irónico. Paso el día rodeado de gente, pero al final lo único que deseo es silencio, y estar aquí. Manuel giró apenas el rostro hacia él. ¿Aquí, conmigo? Ignacio asintió con lentitud, sin vergüenza, pero con una sinceridad que se notaba casi incómoda para él mismo. Sí. No sé qué significa eso, ni si está bien. Pero aquí me siento menos, confundido. Hubo una pausa. El silencio no fue incómodo, sino necesario. Ambos sabían que estaban entrando en terreno nuevo. Más íntimo. Más incierto. Manuel bajó la mirada, como si sus propias dudas también le dolieran en el pecho. Yo también me siento más tranquilo cuando estás, confesó con voz baja. Pero me asusta que eso empiece a significar algo que no sé si puedo manejar. Ignacio no respondió enseguida. Pasó la mano por su cabello, respiró hondo y lo soltó todo de una vez. ¿Y si ya está significando algo para los dos? La tensión entre ambos no era sexual, ni romántica en el sentido clásico. Era algo más profundo, el temor compartido de dar nombre a lo que se estaba construyendo sin permiso. Manuel se levantó y fue a buscar 2 tazas. Cuando regresó, le extendió una a Ignacio. Té tibio, sin azúcar. Un gesto pequeño, pero lleno de presencia. ¿Sabes? Dijo mientras se sentaba de nuevo. Cuando era adolescente, pensaba que todo lo que sentía debía encajar en categorías. O amistad o amor. Blanco o negro. Pero contigo, no sé en qué caja poner lo que está pasando. Ignacio lo miró sin parpadear. Tal vez no necesitamos cajas. Tal vez solo necesitamos dejar de negarlo. Manuel apretó la taza entre sus manos. Su pulgar temblaba ligeramente. ¿Tú no tienes miedo? Claro que sí, respondió Ignacio, sin dudar. Pero tengo más miedo de seguir ignorándolo y perder esta conexión. Esa fue la primera vez que ambos reconocieron abiertamente que lo que compartían ya no era solo comodidad compartida o rutina bien llevada. Había algo más. Algo que crecía en los espacios no dichos, en los gestos suaves, en las miradas que se prolongaban más de lo normal. Esa noche no durmieron en el mismo lugar, pero fue como si compartieran el mismo insomnio. Cada uno, desde su cuarto, pensaba en lo mismo. ¿Qué pasaría si alguno se atrevía a dar un paso más? Los días siguientes transcurrieron con más cercanía, pero también más nerviosismo. Ignacio notaba que Manuel lo observaba más a menudo. En la cocina, en el pasillo, incluso cuando pensaba que él no se daría cuenta. No era una mirada morbosa. Era una observación cargada de duda, de interés genuino y, a veces, de algo que parecía afecto contenido. Una tarde, mientras regresaban del supermercado, la conversación derivó en temas personales. Ignacio, sin pensar demasiado, mencionó a un chico de su clase con quien había hecho un trabajo. Me cae bien. Es bastante tranquilo. Hablamos bastante. El comentario fue inocente, pero Manuel frunció el ceño muy levemente. Ignacio lo notó. No preguntó por qué, pero se quedó con la sensación. Esa noche, después de cenar, Ignacio se atrevió. ¿Te molesta cuando hablo de otros chicos? Manuel dejó el vaso que tenía en la mano. Lo pensó con seriedad, sin intentar ocultar lo que sentía. No me molesta. Pero me incomoda. Porque me recuerda que hay cosas que no entiendo de mí mismo, y de nosotros. Ignacio sintió que el aire se espesaba entre ellos.
Aún así, decidió insistir. ¿Te has sentido atraído alguna vez por alguien que no deberías? Manuel no respondió de inmediato. Respiró hondo, bajó la mirada y luego volvió a alzarla con una sinceridad que rozaba la vulnerabilidad. Sí. Varias veces. Y en todas, hice lo mismo, callarme. Ignacio tragó saliva. Le costaba mantenerse firme. ¿Y esta vez? Manuel tardó en responder, pero cuando lo hizo, su voz fue firme. Esta vez, no quiero callarlo. Estoy cansado de fingir que no siento nada. No hubo abrazo. No hubo lágrimas. Solo dos personas sentadas en la misma habitación, compartiendo una verdad que los desarmaba lentamente. Los siguientes días fueron diferentes. No por lo que hicieron, sino por lo que ya no necesitaban ocultar. Ignacio empezó a hablar más abiertamente de lo que sentía. No usaba etiquetas. Solo describía emociones. Incomodidad, alivio, miedo, ternura. Manuel escuchaba con atención, y a veces respondía con palabras, otras con gestos, quedarse más tiempo en el sofá, acercarse más durante las charlas, invitarlo a caminar sin motivo. Una noche, compartieron un momento que marcó otro punto de inflexión. Ignacio estaba viendo fotos antiguas en su móvil. Manuel se acercó, curioso. Se sentaron juntos, hombro con hombro, comentando algunas imágenes con risas suaves. De pronto, sin buscarlo, Manuel apoyó su cabeza en el hombro de Ignacio. Fue un gesto natural, casi automático. Ignacio no se movió. No dijo nada. Solo dejó que ocurriera. Y en ese silencio, entendieron que algo ya había cambiado para siempre. Desde aquella noche en que Manuel apoyó la cabeza sobre el hombro de Ignacio, algo invisible se quebró, o tal vez simplemente se desplazó. No hubo palabras después. Ninguna broma. Ninguna confirmación. La rutina siguió. Café por las mañanas. Tareas, charlas mínimas, series de fondo. Pero los silencios empezaron a tener otro sabor. No el de la complicidad, sino el de la duda. Manuel comenzó a responder menos. A salir más. A regresar tarde sin explicar por qué. Ignacio notaba los cambios, pero no se atrevía a preguntar. Tenía miedo de confirmar lo que ya empezaba a sospechar, que Manuel se estaba alejando. No físicamente, sino emocionalmente, como si se arrepintiera de haberse dejado ver. Al principio, Ignacio intentó mantener la normalidad. Le hablaba con el mismo tono, proponía ver películas, cocinaba para dos aunque él cenara solo. Pero la respuesta de Manuel era cada vez más escasa. Estaba presente, sí, pero con la mirada siempre en otro lugar. Una tarde, mientras Ignacio escribía en su portátil, escuchó cómo Manuel colgaba una llamada en su habitación. No le dio importancia, hasta que lo oyó murmurar, apenas audible. No, no es nada. Solo es mi compañero. Nada más. Ignacio se congeló. Esa frase, dicha con tanta naturalidad, se le clavó en el pecho. Solo es mi compañero. La forma en que lo redujo. Como si todo lo compartido hubiera sido un malentendido. Como si no hubiera significado nada. No dijo nada. No reaccionó. Pero desde ese instante, algo dentro de él se desordenó. Ya no pudo mirar a Manuel del mismo modo. Empezó a evitar estar solo con él. Se encerraba más tiempo en su cuarto. Fingía estar ocupado. Prefería salir a caminar que coincidir en la cocina. Pero lo que más dolía no era la distancia. Era el hecho de que Manuel no hiciera nada para detenerla. No preguntaba. No insistía. Solo dejaba que el espacio creciera entre ellos como si fuera inevitable. Ignacio comenzó a dudar de todo. ¿Había malinterpretado las señales? ¿Se había dejado llevar por una idea que solo existía en su cabeza? ¿Y si Manuel solo lo veía como un amigo más, y lo que ocurrió aquella noche no significaba lo que él creyó? Los pensamientos se volvieron constantes. Invasivos. Cualquier gesto de Manuel era analizado, reinterpretado, deformado. Una sonrisa breve podía ser cortesía. Un silencio, indiferencia. Un buenas noches, más frío de lo habitual era, para Ignacio, la confirmación de que todo había sido un error. Una noche, no pudo más. Lo encontró en el pasillo y, sin pensar, lo detuvo con la voz apenas audible. ¿Puedo preguntarte algo? Manuel lo miró, sorprendido por el tono. Claro. Ignacio tragó saliva. Dudó. ¿Todo está bien entre nosotros? La pausa que siguió fue más dolorosa que cualquier respuesta. Manuel pareció buscar algo en su cabeza, como si intentara construir una frase que no hiriera. Sí. Claro. Solo, he estado cansado. Con muchas cosas en la cabeza. Ignacio asintió. No dijo nada más. Pero supo que no era verdad. Porque Manuel nunca le mentía, y ahora lo estaba haciendo. Desde entonces, se esforzó en aparentar que no le afectaba. Sonreía cuando era necesario. Respondía con cortesía.
Incluso llegó a hablar más con sus otros amigos, salir más seguido, llenar su agenda para no quedarse solo. Pero el vacío persistía. Lo que más le dolía no era la pérdida de una posible relación. Era perder la conexión que habían construido, lenta, honesta, frágil. Sentía que estaban volviendo al punto cero, pero con la diferencia de que ahora conocía lo que era sentirse verdaderamente visto. Y perder eso dolía más que cualquier rechazo. Pasaron los días. Semanas. La comunicación se volvió funcional. Has pagado la luz, te quedan huevos, voy a salir, necesitas algo. Nada más. Ni una pregunta personal. Ni una risa compartida. Hasta que un domingo, Ignacio encontró a Manuel en el sofá, mirando el móvil con el ceño fruncido. Dudó, pero se sentó frente a él. No hablaban desde hacía más de 3 días, más allá de monosílabos. ¿Te molesta si hablamos un momento? Manuel alzó la mirada, algo tenso. Depende de qué se trate. La frialdad en la respuesta casi lo hace desistir, pero Ignacio ya había cruzado el umbral. De nosotros. El silencio fue inmediato. Manuel dejó el móvil a un lado. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Ignacio, si vas a preguntarme si lo que pasó aquella vez significó algo, no sé si tengo una respuesta clara. Ignacio lo miró, conteniendo la frustración. No te estoy pidiendo claridad. Solo honestidad. Si te arrepientes, si fue un error, dímelo. Pero no sigas fingiendo que nada ocurrió. Porque yo sí lo sentí. Y no puedo seguir caminando sobre esta cuerda floja. Manuel cerró los ojos unos segundos. Luego habló, despacio. No me arrepiento. Pero sí me asusté. Sentí que estaba cruzando una línea que no sabía si debía cruzar. Que estaba dejando que algo se volviera más fuerte de lo que podía manejar. Y la verdad, no supe cómo sostenerlo. Ignacio sintió que las palabras eran un bálsamo y una herida al mismo tiempo. ¿Y ahora? Manuel negó con la cabeza, más con pesar que con decisión. Ahora, no sé cómo volver atrás. Pero tampoco sé cómo avanzar. La conversación no resolvió nada. Pero puso las cartas sobre la mesa. Y eso, de algún modo, alivió la presión. Durante los días siguientes, la tensión disminuyó. No porque las cosas se aclararan, sino porque ambos dejaron de fingir que todo estaba bien. Había incomodidad, sí. Pero también menos esfuerzo por disfrazarla. Ignacio se centró en sí mismo. Volvió a escribir. Retomó sus caminatas solitarias. Habló con amigos con los que había perdido contacto. Y poco a poco, descubrió que su mundo no se reducía a lo que compartía con Manuel. Una tarde, mientras salía de la universidad, recibió un mensaje de Manuel. Solo decía, ¿te apetece cenar fuera esta noche? Solo tú y yo. Era la primera vez en semanas que Manuel proponía algo espontáneo. Ignacio pensó en rechazar. En mantenerse firme en su distancia. Pero algo en él aún quería entender. Así que aceptó. Cenaron en un lugar pequeño, tranquilo. Hablaron poco al principio. Pero luego la conversación fluyó. Rieron como antes. Hablaron de películas, de profesores insoportables, de anécdotas viejas. Y cuando salieron del lugar, caminando sin rumbo fijo, Manuel se detuvo. No sé si esto es el inicio de algo o el cierre de lo que no supimos manejar. Pero esta noche me recordó por qué te dejé entrar en mi vida. Ignacio lo miró con ternura. No necesito que sepas todo ahora. Solo que no vuelvas a esconderte. Manuel asintió. Y por primera vez en semanas, lo abrazó. No fue un abrazo romántico. Fue humano. Cálido. Reparable. Y en ese abrazo, Ignacio entendió que aunque aún había dudas, ya no estaban solos en ellas. No fue una noche especial. No era aniversario de nada, ni fecha marcada. Era martes, de esos que pasan desapercibidos, con las calles medio vacías y la rutina colgando sobre todo. Manuel y Ignacio habían pasado el día evitando temas profundos, como de costumbre en las últimas semanas. Las cosas se habían estabilizado, pero no sanado. Era como caminar sobre suelo seco, pero agrietado, cualquier paso podía romperlo. Después de cenar, Ignacio recogió los platos sin decir palabra. Manuel se quedó sentado, mirando su taza como si buscara algo en ella. El sonido del agua del grifo, los cubiertos chocando, el leve crujido de la madera al moverse, todo parecía amplificado. Ninguno hablaba, pero ambos sentían que algo estaba por ocurrir. Cuando Ignacio terminó, no volvió directamente a su cuarto como solía hacer. Se quedó en la cocina, apoyado en la encimera, mirándolo. ¿Podemos hablar?, dijo, sin elevar la voz. Manuel levantó los ojos. No sorprendidos. Solo atentos. Claro. Ignacio respiró hondo, como si llevara semanas acumulando aire que ahora por fin necesitaba soltar. No quiero seguir escondiéndome, dijo, despacio, pero firme. No de ti. No de mí. No de lo que está pasando.
Manuel no respondió al instante. Apretó los labios, bajó la mirada y dejó la taza sobre la mesa. Luego se puso de pie, no para huir, sino para estar a su nivel. Yo tampoco quiero esconderme, dijo. Pero tengo miedo. No del mundo, no de los demás. Tengo miedo de lo que cambie si empiezo a aceptar todo esto. Ignacio lo observó con atención. No había reproche en su mirada. Solo una especie de alivio contenido, como si por fin alguien dijera en voz alta lo que él llevaba sintiendo tanto tiempo. ¿Miedo de qué?, preguntó, con cuidado. De perder el equilibrio que tengo. De dar un paso hacia algo que no entiendo del todo. De que esto, tú y yo, se vuelva más de lo que puedo controlar. Y de no saber sostenerlo. Ignacio asintió lentamente. También tengo miedo, admitió. A veces me cuestiono si no es más fácil dejarlo pasar, hacer como si nada. Pero entonces me doy cuenta de que prefiero vivir la incomodidad de lo nuevo antes que volver a fingir que no siento nada. Se hizo un silencio largo. No incómodo, sino necesario. Ambos estaban en el borde, pero sin vértigo. Mirando el abismo no como amenaza, sino como posibilidad. ¿Sabes lo que más me confunde?, dijo Manuel, después de un rato. Que no sé cómo nombrarlo. Lo que pasa entre nosotros. No sé si es una historia de amor, una conexión profunda o algo completamente distinto. Solo sé que cada vez que intento alejarme, termino volviendo. Y eso me asusta, pero también me tranquiliza. Ignacio se acercó un poco. No lo tocó. No era necesario. La distancia ya no era física. Yo no necesito que le pongamos nombre, respondió. Solo quiero saber que no estoy solo en esto. Que tú también lo sientes. Aunque sea un poco. Manuel alzó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, no la desvió. Claro que lo siento. No sé cuánto ni cómo ni hacia dónde. Pero lo siento. Y no quiero seguir fingiendo que no. Ese fue el punto de quiebre real. No el momento del contacto, ni el primer silencio tenso, ni siquiera el primer «te necesito» velado. Fue esta conversación. Simple. Clara. Llena de pausas. De miedos expuestos. De verdades incompletas pero sinceras. Después, salieron a caminar. No dijeron mucho. Solo anduvieron por calles tranquilas, dejando que los pasos hablaran. De vez en cuando, alguno hacía una observación breve sobre algo que veían. Una farola apagada, un cartel torcido, un perro asomado en una ventana. Cosas simples, pero necesarias para recuperar el ritmo de lo cotidiano. Al regresar, ya era tarde. Ignacio preparó 2 vasos de agua y se los llevó a la sala. Manuel lo siguió y se sentaron juntos en el sofá, sin prisa, sin propósito. Solo estar. ¿Crees que podamos aprender a vivir esto sin lastimarnos?, preguntó Ignacio, después de un largo rato. No lo sé, respondió Manuel. Pero creo que si hablamos así más seguido, tenemos más posibilidades. Ignacio asintió. Luego se quedó mirando su vaso, con los dedos girando el cristal. No me interesa la perfección. Me interesa la verdad. Aunque sea confusa. Manuel sonrió por primera vez esa noche. No con alegría desbordante, sino con gratitud. Entonces empecemos por eso. Por decir lo que sentimos, aunque no sepamos explicarlo del todo. El acuerdo no fue pactado con promesas. No hubo, te quiero, ni, vamos a intentarlo. Solo esa voluntad de estar presentes, sin máscaras. Durante los días siguientes, no todo fue claro. Hubo silencios, como siempre. Pero ya no eran muros. Eran pausas. Espacios para respirar. Para digerir. Para no forzar. Ignacio y Manuel no cambiaron radicalmente. Seguían con sus rutinas, sus compromisos, sus preocupaciones individuales. Pero entre ellos, algo se había reconfigurado. Una tarde, Ignacio volvió de clases con un gesto cansado. Manuel, que estaba cocinando, le ofreció servirle algo sin preguntar. Ignacio se sentó y comió en silencio. Luego, sin mirar, dijo: «Gracias por estar». Manuel respondió sin dudar: «Gracias por no irte». Y eso fue suficiente. No se trataba de construir una relación según modelos conocidos. Se trataba de encontrar su propio ritmo, su propia manera de ser nosotros. Una noche, mientras caminaban juntos de regreso a casa, Ignacio se detuvo de golpe. Manuel lo miró, esperando que hablara. «No sé si esto funcionará», dijo Ignacio. «Pero no quiero dejar de intentarlo». Manuel se acercó un paso más. No lo abrazó. Solo compartió el espacio. «Entonces no lo dejemos. Pase lo que pase, sigamos hablando». Y caminaron el resto del camino en silencio. Pero ya no era un silencio pesado. Era un pacto. El café burbujeaba en la cafetera, llenando la cocina de ese aroma conocido que Ignacio siempre asociaba con los comienzos. Manuel estaba al otro lado del espacio, hojeando algo sin prestar demasiada atención. Ninguno hablaba.
No hacía falta. El silencio ya no pesaba. Había dejado de ser una señal de tensión para convertirse en una pausa cómoda. Como cuando uno respira profundo después de días de correr. Era sábado. Uno sin planes. Sin lista de tareas. Sin pendientes. Solo un día con luz suave y pocas palabras. Ignacio sirvió las tazas y las dejó sobre la mesa. Luego se sentó frente a Manuel, que ya había cerrado lo que estaba leyendo. Se miraron sin expectativas. Solo como dos personas que se conocen más allá de lo que dicen. ¿Dormiste bien?, preguntó Ignacio, más por costumbre que por necesidad. Sí. Tranquilo. Hacía tiempo que no tenía un sueño así. La charla no fue profunda. Ni reveladora. Pero hubo algo en esa naturalidad que lo hizo especial. Como si ambos hubieran llegado al mismo lugar sin necesidad de mapas. Pasaron la mañana entre comentarios dispersos, música baja, y algunas risas. Ignacio soltó una broma que hizo reír a Manuel más de lo habitual. Y esa risa, sencilla, sin filtros, le devolvió algo que creía haber perdido, la certeza de que aún había espacio para lo ligero, para lo espontáneo, incluso después de todo lo que habían atravesado. Después del almuerzo, Ignacio se acercó a la ventana. Afuera, la calle seguía con su ritmo habitual. Ni rápida, ni lenta. Solo viva. Manuel se unió a él y ambos observaron sin decir nada. No había nada particularmente interesante allí. Pero el hecho de compartir la mirada hacia el mismo punto les daba una sensación de unidad difícil de explicar. ¿No te pasa que mirar sin hablar a veces aclara más que cualquier conversación?, dijo Ignacio tras unos minutos. Sí. Es como si el cuerpo supiera que no todo necesita respuesta. Y volvieron al silencio. Uno que ya no buscaban llenar. Durante los días que siguieron, construyeron una rutina distinta. No nueva del todo, pero sí más consciente. Compartían espacios, pero no se forzaban. Se preguntaban cómo estaban, pero no exigían explicaciones. Algunas noches veían películas. Otras, solo se quedaban leyendo o escribiendo. A veces intercambiaban frases sueltas sobre lo que sentían. Pero lo hacían sin urgencia. Sin la necesidad de resolverlo todo. Una tarde, mientras compartían una caminata, Ignacio comentó: creo que nos pasamos tanto tiempo tratando de definir lo que era esto, que nos olvidamos de vivirlo. Manuel asintió, sin agregar nada. Y era cierto. Habían transitado tantas dudas, miedos, silencios incómodos, que llegar a este punto, donde podían simplemente estar, se sentía como una forma de descanso. No un final. Tampoco un principio oficial. Sino un nuevo estado. No eran pareja. No lo habían dicho, al menos. Tampoco eran solo amigos. Eran algo distinto. Algo que se construía sin presión, sin etiquetas. Una noche cualquiera, mientras preparaban algo sencillo para cenar, Ignacio se detuvo, y sin mirarlo directamente, dijo: gracias por no empujarme a definirme. Por no forzarme a ser algo antes de estar listo. Manuel se giró con suavidad, con esa calma suya que siempre parecía sincera. Gracias por dejarme quedarme, incluso cuando no supe cómo hacerlo. No hubo abrazos ni gestos efusivos. Solo esa honestidad simple que, poco a poco, había reemplazado el miedo. Con el tiempo, empezaron a entender que no necesitaban llegar a ninguna parte. Que el valor estaba en transitar. En sostenerse mutuamente, incluso cuando no sabían con certeza hacia dónde iban. A veces se sentaban juntos en silencio, con las piernas cruzadas en el sofá, sin otra compañía que el sonido de la ciudad al fondo. Uno leía. El otro revisaba mensajes. Y de pronto, compartían una mirada. No intensa. No cargada. Solo una mirada que decía: estoy aquí. Y eso bastaba. Pasaron las estaciones. Algunos amigos notaron que estaban más unidos. Otros preguntaron. Nunca negaron nada. Pero tampoco explicaron. Porque no había nada que justificar. ¿Somos algo?, preguntó Ignacio un día, casi en broma. Manuel se encogió de hombros con una leve sonrisa. Somos. Nada más. Esa fue la última vez que hablaron del tema con palabras. Lo demás, lo construyeron con acciones. Con presencia. Con ausencia también, cuando era necesaria. Porque aprendieron que también podían tomar distancia sin perderse. Que no todo lo que se ama debe ser apretado con fuerza. Una mañana, mientras desayunaban, Ignacio lo miró y dijo: no sé cómo terminará esto. Pero por primera vez no tengo ansiedad por saberlo. Manuel bebió un poco de café, lo miró y respondió: tal vez porque no se trata de llegar a ningún sitio, sino de quedarnos el tiempo que haga bien. Y así siguieron. Sin grandes momentos. Sin guiones. Sin exigencias. Porque el final tranquilo no es un cierre. Es un comienzo sereno. Uno donde dos personas, después de tanta confusión, aprenden a verse sin juicio. A quedarse sin obligación.
a caminar uno al lado del otro, sabiendo que la simple compañía, cuando es honesta, ya lo cambia todo.